La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Yo no sé si tú has reflexionado, ¿qué cambio necesita tu vida? Siempre hay que hablar de tiempos de cambio, porque los cambios son necesarios en nuestra existencia. El mejorar, el vivir el proceso de conversión con mayor autenticidad, con mayor nivel de conciencia, el darnos cuenta que no somos personas perfectas, el darnos cuenta también la edad en que estamos, la etapa de vida que tenemos y cómo vivir esta etapa de la vida. Por eso, hoy me centro en tu persona, porque yo no sé si tú estás consciente que tu vida necesita cambios, que tú necesitas mejorar, que necesitas saber interpretar la realidad de vida que estás teniendo hoy, no la del tiempo atrás, no la de tu pasado, no la del futuro porque no la tienes a mano, es tu presente, este hoy, cómo mejorarlo, cómo vivir este proceso de conversión con mayor autenticidad, mayor conciencia, mayor dinamismo. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, nos dice algo muy hermoso, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5 dice, por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. O sea, Pablo nos habla del bautismo. El bautismo nos lleva a una vida de hijos de Dios. Y esa vida de hijos de Dios nos promueve a nosotros a vivir la novedad del amor de Dios en nuestro corazón, la novedad del amor de Cristo, la novedad de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, ¿qué aspectos tenemos que meditar para vivir estos cambios que pueden ser a nivel espiritual, que pueden ser a nivel también de conceptos, criterios, esos paradigmas que manejamos muchas veces erróneos, que nos van autocondicionando, nos vamos autocondicionando al seguir con esas situaciones? Lo primero que pienso es que cada uno de nosotros nos hagamos una pregunta muy personal. ¿Qué cambios necesita mi vida? No la vida de tu cónyuge, no la vida de tus hijos, sino tu vida. Tu vida, ¿qué cambios? ¿En qué áreas de tu vida consideras que necesitas trabajar un poquito más? ¿En qué áreas de tu vida todavía necesitas como poner más empeño, más dedicación o quizás hasta generar más conciencia? Por ejemplo, no puedo seguir de esta manera, no puedo seguir con esta ingesta de alcohol, no debo seguir consumiendo esto, no puedo seguir manejando mal mi temperamento, no puedo seguir gritando, no puedo seguir siempre estando a la defensiva, no puedo. Entonces, habla en primera persona. No puedo, yo no puedo, no me conviene, no es lógico, no es saludable para mí esto y esto. Entonces, cuando hacemos eso, lo que vamos desarrollando es un conocimiento, una conciencia grande de que no soy perfecto, de que necesito adentrarme a un proceso de cambio, de mejora. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, mira, ¿sabes qué? Eso lo tienes que mejorar. Mira, es que tú eres muy enojado, tú eres muy enojada. Y nos han señalado aspectos fundamentales en los cuales la otra persona u otras personas, puede ser de nuestro núcleo familiar, de nuestro trabajo, de la comunidad eclesial, que nos han hecho ciertos señalamientos. Y no tenemos esa capacidad de escuchar porque somos soberbios, porque somos autosuficientes, porque creemos que nosotros somos más santos. Y nos estamos perdiendo, nos estamos equivocando en esto. Y hay que comprender algo. Para vivir esa nueva vida que nos dice San Pablo a razón del bautismo, de esa relación con Jesucristo y a razón de mi encuentro personal conmigo, donde reflexiono, donde reconozco que soy incapaz, es que debo de entender algo. Yo solo no puedo. Yo solo no puedo. ¿Cuántas veces has intentado tú no gritar y has terminado gritando? ¿Cuántas veces has intentado manejar el automóvil con prudencia, con tolerancia y no has podido? ¿Cuántas veces has intentado escuchar a tu cónyuge, a alguno de tus hijos o a algún pariente sin interrumpirle y no lo has logrado? O sea, hay cosas que solos no podemos.
necesitamos ayuda externa. Necesitamos el auxilio de otras personas que vengan a ayudarnos, a orientarnos, a educarnos. Hay un principio que habla de desaprender para aprender. Yo creo que todos nosotros, los seres humanos, necesitamos asumir ese principio. Desaprender aquellas conductas, aquellos conceptos que dañan, que hieren, que molestan, que afectan, que maltratan la vida del otro, para aprender a desarrollarme de una forma más tranquila, más positiva, con una actitud de mayor apertura quizás. Entonces, ver este tiempo, este día, hoy como una oportunidad de tiempo de cambio. Yo necesito cambiar. Yo necesito adentrarme a una vida nueva. Mira, que utilizar este término de vida nueva, a veces la gente lo reduce a una vida nueva, a que ya voy a la comunidad, sí, voy a misa todos los domingos, y creemos que eso es vida nueva, eso es parte de la vida nueva. Pero la verdadera vida nueva no solamente es ir a la comunidad, pertenecer a la iglesia, vivir tu fe, sino ser testigo, dar testimonio. Esa es la vida nueva. La vida nueva es aprender a conocerme, aprender a trabajar en mis debilidades, aprender a reconocer cuáles son mi fragilidad humana, cuál es mi fragilidad humana, en qué áreas debo o necesito mejorar todavía, y no simplemente decir, ay Señor, cámbiame, ay, es que yo se lo he dejado en manos de Dios. No, eres un irresponsable si tú le has dejado tu manejo de temperamento, por ejemplo, en manos de Dios. Es que tiene que estar en primer lugar en tus manos, no en las manos de Dios. Por supuesto que Dios te ama, pero primero en tus manos, primero te tienes que comprometer tú. Tienes que ser una persona consciente que eso que recibes, esa palabra, el anuncio de la palabra que escuchas, que recibes en tu comunidad, que recibes en Eucaristía, tienes que apropiarte. Y todo eso te va a llevar a un proceso de una vida nueva. Y para tener plenamente ese proceso de una vida nueva es conversión. Es conversión. Por lo tanto, darte cuenta que cada vez que tú reflexionas, cada vez que escuchas mensajes como este, es como que Dios está insistiendo en date una nueva oportunidad. Date una nueva oportunidad. Deja de estar centrado en los errores, en los defectos de tu cónyuge, de los demás. Céntrate en ti. Céntrate en ti. Deja de estar pensando en que mi cónyuge necesita mejorar en esto, en lo otro. No. Mira, cuando realizo el inicio de un proceso de acompañamiento, por ejemplo, a matrimonios, hay un ejercicio muy interesante que pongo a realizar a la pareja. Es, escriba, haga un listado de cuáles son los errores que usted ha cometido, ha desarrollado en su matrimonio. Y hay gente que no logra entender y me preguntan, hermano, ¿esto es los errores de mi cónyuge? No, son tus errores. ¿En qué consideras tú que te has equivocado? Y como me dijo una señora, me dice, esa pregunta es bien difícil. Porque a mí se me haría más fácil, me dice ella, que sea mi marido quien me lo diga. Le digo, sí, se te hace más fácil, ¿por qué? ¿A dónde está el nivel de conciencia de tu responsabilidad en la relación matrimonial? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, que utilizando un lenguaje bíblico necesitamos vivir nuestra conversión, es que debemos de aprender a darnos una nueva oportunidad. Y para darnos una nueva oportunidad tenemos que aprender a conocernos. El autoconocimiento es importante. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y es ahí donde debemos de abrirnos al amor, porque el amor es sanador, el amor es liberador, el amor es restaurador. En la medida que yo voy adentrándome a este tiempo de cambio, donde yo necesito mejorar, me voy abriendo al amor, primero al amor de Dios, pero luego viene el amor propio. Tengo que aprender a amarme. Tengo que aprender a amarme como hijo de Dios, como hija de Dios, como persona que soy. Tengo que aprender a amarme. Y aprender a amarme implica aprender a amar mi historia. ¿Me escucho bien? Aprender a amar mi historia. Y dentro de ese aprender a amar mi historia, tengo que aprender a aceptar esto que me ha dolido.
esto que me ha marcado la vida, esto que me ha generado un conflicto tremendo. Pero como estoy amándome y como estoy recibiendo el amor de Dios, me promueve ¿a qué? A superar, a verlo con ojos de esperanza. Que te abandonó tu papá, que tus padres se divorciaron, que viviste con tu abuela, que viviste con un tío, que te maltrataron físicamente, que tantas cosas que hay en historia de vida, ¿no? Pero cuando llegas a los pies del Señor, el Señor empieza a restaurar, ojo, no empieza a restaurar tu presente nada más, empieza a restaurar tus recuerdos de ese pasado, y empieza el Señor a mostrar misericordia, amor. Entonces tú tienes que buscar ayuda. Hay personas que han perseverado en la fe, pero nunca han sanado su historia de vida. Nunca se han interesado por reparar lo mal hecho. Nunca han prestado atención a esa situación incómoda que mantienen hacia su padre, hacia su madre, algún hermano, algún pariente, alguna persona. Y nunca la han trabajado. Nunca la han trabajado. Y podrán tener 30, 40 años de caminar en la fe. Pero de una manera u otra, eso es como una piedra en el zapato. Y eso no te hace crecer. Si tienes algo contra tu hermano, dice Jesucristo, deja la ofrenda en el altar y vete a reconciliarte. O sea, trabaja esa área, trabaja por sanar esa situación. No basta con estar leyendo la Biblia, con cantar, con predicar, con servir. No, tengo que trabajar en mi historia. Tengo que trabajar en mi historia. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Es imposible que yo sea perfecto por mi propio esfuerzo. Para eso está el tema de la santidad, que es la perfección. Sean perfectos como el Padre es perfecto, pero eso no depende de mí en un 100%. Eso es la misericordia de Dios. Pero yo debo de poner de mi parte. Yo debo de aprender a ver este día como una oportunidad para ser mejor. Esto que tú estás recibiendo no es casualidad. Es como que Dios está llamando la atención, como que el Señor tocó la campana, tocó el timbre y te está deteniendo. No solamente para escucharme a mí, no, olvídate de mí, sino lo que el Señor te está diciendo a ti. ¿A qué te invita a esto? A hacer un alto, a darte cuenta que no eres una persona perfecta, que eres capaz, igual que yo, que somos capaces de equivocarnos, que somos capaces de herir, que somos capaces de afectar la vida de otra persona en negativo. Entonces, tengo que aprender a ver esto como una oportunidad. El orar, el ir a mi comunidad, el confesarme, el comulgar, todo es una oportunidad. Tengo la oportunidad de tener a mi padre vivo, a mi madre viva, y que me dañó, me hirió. Pues tengo la oportunidad de hablar, de expresar. Mira, madre, mira, padre, esto que hiciste, y que lo hiciste cuando yo tenía X años, y quizás tu padre ni tu madre quizás ni se van a acordar, esto me dañó. Esto me dio. Y en el nombre de Jesús yo quiero hablar contigo sobre esto porque quiero perdonarte. Entonces, es tiempo de cambios. No puedes seguir cargando con ese peso, con ese conflicto interno que te maltrata la vida, te maltrata tu existencia y que lamentablemente maltrata la existencia de los demás. Por eso es como un ahora o nunca, ahora o nunca. ¿Esto cuándo lo voy a hacer? Ponle fecha. Ponle fecha, ¿cuándo vas a comenzar a buscar ayuda? ¿Cuándo vas a integrarte, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos si tienes un problema de alcoholismo? ¿Cuándo vas a buscar ayuda y platicar con un sacerdote? ¿Cuándo? Tú establece la fecha, es un aquí, un ahora o nunca, un aquí, ya, pronto, ahora o nunca. El problema más grande es cuando vamos postergando las situaciones, cuando tenemos crisis en el matrimonio y no buscamos solución, dejamos que pasen las situaciones y no dialogamos y no hablamos. O sea, es como que cada uno de nosotros nos digamos a nosotros mismos, es tiempo de cambio, no puedo seguir en esto, no me conviene, no es saludable, esto no edifica, esto no viene de Dios. Es como esa persona que se ha involucrado en una infidelidad y hay una ruptura en su matrimonio y dice, bueno, es que se haga lo que Dios quiera. No, no es lo que Dios quiera. Es lo que tú decides. Porque tú tienes dos caminos. O trabajas por restaurar tu matrimonio o te quedas con tu amante o te quedas con nadie. Pero no es lo que Dios quiera. O sea, hazte responsable.
Hazte responsable de tu conducta y de las consecuencias de tu conducta. Hagámonos responsables de eso. Por eso es que tenemos que darnos cuenta que el Señor lo que aspira es a que nosotros tengamos esta vida nueva, pero una vida en libertad, una vida libre plenamente. Y esa vida en libertad nos tiene que llevar, por ejemplo, a ser personas que pongamos límites a nosotros mismos. Que pongamos límites a nosotros mismos, a nuestro temperamento. Me agrada mucho cuando hay una pareja donde uno de los dos maneja mal el temperamento y en una sesión me ha dicho, mire hermano, ¿sabe qué? Hemos tenido desacuerdos, pero no me he alterado. Me he controlado. He tenido que aguantarme, pero no he explotado. Y yo le digo, te felicito, te felicito. O sea, estás creciendo como persona, estás aprendiendo a vivir como cristiano. Te felicito. Y tenemos que seguir trabajando en esto. Hermano, tengo 8 meses de sobriedad. No he consumido alcohol. Te felicito, hermano. Te felicito. Ve a la parroquia. Sigue comulgando. Sigue orando. Sigue rezando el rosario. Te felicito. Mira, hermano, que el otro día pues tuve una recaída. Bueno, no te felicito, pero te animo a que te mantenga firme. Así como te has mantenido firme 3 meses, pues levántate y sigue. O sea, ese es el trabajo que nos toca hacer con los hermanos, con las personas. Ese es el trabajo que Dios me ha confiado a mí. Yo no te voy a decir a ti lo que tienes que hacer. Te voy a orientar, te oriento, ayudándote, brindándote un proceso para que tú recuperes la imagen de hijo de Dios, para que tu matrimonio recupere el sentido de ser sacramento. Y aunque no se hayan casado por la iglesia, pues es identidad de pareja. Pero necesitamos aprender a entender que podemos escribir una historia diferente, una mejor historia. ¿Y qué mejor historia si incluimos en esa historia a Jesucristo? Si dejamos que sea el Señor que nos inspire a escribir una historia más plena, más en paz, más serena, más llena de alegría, más llena de misericordia. Incluir a Jesús en nuestra historia, que nos va a ayudar a tener esa vivencia de conversión con mayor conciencia, con mayor dinamismo, con mayor alegría. Por eso hay que buscar esta transformación espiritual, esa transformación espiritual, ese cambio interno, ese cambio interno. Los cambios pueden ser externos, sí, tú te operas, te haces liposucción, te ponen botox en la cara y todo esos son cambios externos que a veces la persona queda irreconocible. Pero el cambio más concreto es el interno, aquel que surge de la voluntad, aquel que surge de la conciencia. Y por eso es importante el sacramento de la confesión. Porque al ir al sacramento de la confesión, yo hablo de mi realidad humana, de mi pecado, de mi maldad, de mis errores, de mis oscuridades. Ahí la saco a la luz. Y en su misericordia el Señor lo que me dice es vete en paz, y no peques más. O sea, toma conciencia de esa realidad humana. Toma conciencia que necesitas cambiar, que pon de tu parte, ser responsable con tu proceso de mejora, ser responsable con tu proceso en tu proceso de conversión. Ser responsable, responsabilízate de las consecuencias de tus actos. Todo esto tiene que ver con un tiempo de cambio, tiene que ver con la conversión, tiene que ver con esa necesidad de reconocer que no soy una persona perfecta, que me equivoco, pero que así como me equivoco, tengo también el deber, no tanto el derecho, el deber de rectificar, de rectificar. Y rectificar es emprender un camino diferente, emprender un camino de mejora. Rectificar implica ese cambio de mentalidad. Por eso uno tiene que aprender algo. Yo siempre lo digo a las personas que asesoro a los matrimonios. Tenemos que aprender a hablar con nosotros mismos. Más que aprender a hablar con el cónyuge, primero tenemos que aprender a hablar con nosotros mismos. Tómate tu tiempo a solas. Habla contigo mismo. Oscar, ¿cómo has pasado el día hoy? ¿En qué cosas has acertado y en qué cosas te has equivocado? Oscar, ¿en qué pudiste hacer el bien y no lo hiciste? ¿Por qué reaccionaste de esta manera?
Porque entonces empezar a hablar con uno mismo, con uno mismo. ¿eh? Eso es importante. Claro, es importante orar, sí, por supuesto, pero hablar con uno mismo es tomar conciencia de nuestra propia naturaleza frágil, pecadora, débil. Por eso, mira, ¿a quién le cuesta hablar con uno mismo? Al prepotente, al autosuficiente. Le cuesta hablar consigo mismo. ¿Por qué le cuesta hablar consigo mismo? Porque se cree Dios, porque se cree una persona perfecta, porque cree que todo lo sabe, que todo lo puede, porque minimiza los señalamientos que le hace su cónyuge o los hijos o algún amigo, algún hermano de la comunidad. O sea, una persona soberbia. No se escucha ni a sí misma. No se escucha ni a sí misma. Peor para que escuche a Dios. Se escucha a sí misma, aún estando en iglesia. Aún estando en iglesia. Por eso esta reflexión lleva esa intención, ¿no? De que tú y yo reflexionemos que hoy es un tiempo de cambio. Es tiempo de cambio. Es necesario. Es necesario ser más auténticos, es necesario ser coherentes, es necesario rectificar, es necesario renunciar a esos vicios que tienen una trascendencia negativa, es necesario renunciar al resentimiento, a los complejos, a la prepotencia, es necesario renunciar a los gritos, es necesario renunciar a ese vicio que te aturde, a esa codependencia, es necesario, porque el Señor nos quiere libres. En la carta a los Gálatas, San Pablo dice que el Señor nos ha liberado para ser libres. O sea, entonces vivir ese sentido de libertad es vivir en ese sentido de cambio, de transformación, de renovar la mente, renovar el corazón, no por nuestro propio esfuerzo, con el auxilio del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que viene a ayudarnos, a iluminarnos. Pues confiando en Él, espero que esta reflexión te anime, te inspire a vivir este tiempo de cambio. Que Dios te bendiga, te ilumine y te inspire cada día. Bendiciones.